completely. I don't know. Well, he could still have black hair because he was a college student actually at the time. Buenas noches, bienvenidos al nuevo Comics for Dummies. A las personas que estaban viendo antes de dibujar, que es un video que dura unos 20 minutos, que está muy bien para ver su técnica, es no más ni menos que Jack Kirby, la persona a la cual hoy estamos homenajeando. El dibujo que estaba haciendo es de un icónico villano de los Cuatro Fantásticos. Estamos hablando de Victor Doom, el famoso Doctor Doom. ¿Por qué es importante Jack Kirby? Primero, porque es un grosso. Y reconocido por los que fueron iniciando esto de los cómics allá por los años 1930, como este pibe tiene talento, hasta llegar a, che, este posta es muy bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Jack Kirby, que tal vez te suene. Voy a hacer un pequeño flashback de otro episodio que hicimos hace muchos años ya, cuando hablamos de las edades, no, las eras de los cómics. Hablamos sobre la edad de oro, este comienzo fuerte de la industria de los cómics, allá por el lanzamiento del primer número de Superman. Luego vino un periodo de ebullición de esta clase de historias, de esta clase de imprenta, pasando por los años 50 con lo que es, o lo que fue en verdad, un proceso bastante complicado de censura, hasta llegar a lo que se conoce como la Edad de Plata, la cual tiene su comienzo en la primera emisión de Los Cuatro Fantásticos, historia que salva a lo que en su momento todavía no era Marvel, pero sí iba a ser Marvel, historia que está firmada por un tal Stan Lee, del cual también ya hablamos hace un par de años, y firmada también por Jack Kirby. Tranqui, o sea, no solamente dibujó, sino que fue bastante participativo en la escritura de Los Cuatro Fantásticos, o sea, aquel número que inicia una segunda ola de los cómics muy importante. Vamos a hablar igual desde los principios. Jack Kirby, más conocido con su nombre de pila como Jacob Kurzberg, nació en Austria en 1917 y se vino desde muy chiquito, prácticamente un bebé, o sea, nació en Austria porque, nada, sus padres eran austríacos, pero vinieron a los Estados Unidos en la zona de Nueva York en más o menos ya en el mismo año 1917. Entonces vivió la loca década de los 20, no esta década de los 20, sino la posta, la de hace 100 años más o menos. No, 100 años. Y vivió en el seno de esta familia judía, en el seno de una Nueva York totalmente convulsionada, una metrópolis que estaba bullida, si existe eso, ¿no? No, estaba repleta y muy candente de un montón de culturas de inmigrantes que estaban viniendo, muy sectorizadas, con una familia que, nada, simplemente intentaba vivir. Eso era el único objetivo de la familia de Jack Kirby, en su momento Jacob, que eran básicamente trabajar y vivir y poder cuidarse entre ellos. Familia muy humilde, padre trabajador, su madre ama de casa, él ayudaba en la casa. Empieza a trabajar desde muy chico porque su padre pierde trabajo repartiendo diarios. Y algo que estaba muy a la mano eran las historias de cowboys, las historias de
ciencia ficción que estaban sonando, y empieza a tener un contacto con esta primer tanda, la primer ola, digamos, de la parte de la imprenta y de los dibujos como expresión, y él empieza a observar en estos diarios que repartía los dibujos, empieza a observar estas caricaturas. Y él era muy creativo, era un chico que le gustaba mucho dibujar y que ya se daba a entender que tenía muchas cualidades para eso. Y empezó a desarrollar, no copiando un estilo, sino a desarrollar distintas técnicas que veía en la imprenta. Más adelante, como digo yo, empezó a trabajar más formalmente en algo que le iba a permitir seguir con el dibujo, porque él quería eso, quería vivir del dibujo, quería vivir de la historieta, quería ser un guionista y o dibujante de historietas. Como al principio se le complicó conseguir un trabajo realmente que le permitiese esto, optó por otro lado, optó por algo que en los años 1930 estaba muy de moda, que era la animación. Todos creo que conocemos a Popeye el Marino. Bueno, él trabajó en el estudio que animaba, entre otras series, a Popeye el Marino. Es un dibujo, digamos, es un trabajo que en el cual no duró mucho, pero que le dio ciertas herramientas para empezar a conocer ciertas personas, cierta gente, y empieza más tarde a trabajar en Fox Comics, haciendo algún que otro dibujo, estando ahí como ser materia de trabajo, y empieza a tomar una relación con alguien muy importante, que si bien todo el mundo conoce la dupla Stan Lee y Jack Kirby, la posta, tipo su McCartney siendo él Lennon, fue Joe Simon, que lo conoció en el mismo estudio de animación, y con el que empezaron a trabajar a la par, Joe Simon ya habiendo tenido experiencia en lo que es no solamente la animación, sino en el campo del cómic de esa época, de la historieta. Y juntos llegaron a lo que en su principio terminaría siendo Marvel, que es Timely Comics. Ahí empezaron a hacer algunos bocetos, algunos dibujos, algunos trabajos, hasta que llegaron a algo muy importante. Llegaron a la creación en 1940 de no más ni menos que el Capitán América. Tranquilos, pibes, ¿no? Digamos, llegaron a crear al Capitán América tanto Jack Kirby como Joe Simon. Se dice en verdad que Jack Kirby era el escritor y dibujante. ¿Por qué? Porque Joe Simon complementaba el trabajo de Jack Kirby. ¿Cómo lo complementaba? Básicamente vendiendo todo ese trabajo. Él era el tipo que tenía todo la parla para venderlo, el ir y buscar los editores. Si bien colaboró con el personaje, en verdad lo fuerte estuvo en Jack Kirby. En esa época, Capitán América estaba más relacionado a lo que era la lucha contra el nazismo, ¿no? Él, viniendo de un seno de una familia judía, tenía cierto peso representativo en todo esto. Pero pasó algo en el medio, señores, guerra, y terminó yendo a la guerra Jack Kirby. Estuvo enrolado junto con Joe Simmons en la participación de Estados Unidos, obviamente, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cosa que le tomó un par de años, ¿no? Obviamente, en el parate. Pero cuando ellos volvieron, la cosa no estaba fácil, che. ¿Por qué? Por como había comentado antes, ya en la década de los 50 empieza
el prohibicionismo, hay una corte que empieza a regular el contenido de los cómics, porque empezaban a decir que generaba ciertas inclinaciones a los muchachos, como que transmitían malos mensajes. Un debate mucho más amplio, pero que fue tomado a nivel Estado como una necesidad de control. Claro, Kirby y Simon quisieron seguir trabajando juntos y empezaron a bollar por pequeñas editoriales donde empezaban a tener cierto contenido muy desarrollado y bastante interesante de distintos tipos de cómics, de historias de monstruos, historias de western, historias de amor. Fue una de las primeras duplas en hacer algún cómic romántico, en verdad, o de situacional, ¿no? Con algo muy particular del dibujo, ¿no? de Jack Kirby, al cual estaba muy dedicado. Kirby era una persona que era muy dedicado a su trabajo como dibujante, haciendo muy buenos detalles, teniendo la exageración necesaria en los gestos de los personajes, pero a su vez teniendo cierto nivel de realismo y de anatomía muy buenos. Recordemos que estos casi, prácticamente todo autodidacta lo que fue aprendiendo él, porque, vuelta, familia humilde, trabajo con lo que puedo y trabajo. En esta dupla que comentaba antes de Simon y Kirby, Simon, si bien era el que vendía, Kirby era el que trabajaba y no tenía problema en pasar muchas horas dibujando, porque en verdad es lo que él quería vivir de esto. Esa fue su motivación. Cuestión, vuelven de la Segunda Guerra, empiezan a bollar, ¿no? En distintas editoriales, a veces chicas, más grandes. Trabajaron un tiempo en lo que iba a ser DC Comics, presentando algunos trabajos, que no le fue mal, pero tampoco le fue muy bien. Digamos, esta cuestión reglamentaria del contenido de los cómics fue bastante difícil solventar para muchos, pero bueno, Kirby no se quería ocultar. Kirby quería seguir haciendo su trabajo. A la larga se terminó separando de su relación con Simon porque fue muy difícil el hecho de seguir trabajando juntos por cuestiones económicas. Consideren que también él tenía esposa, hijos, Simon también, que si bien los dos querían trabajar juntos y hacer cómics y contar historias, porque lo importante, siempre digo, hay que rescatar, la historieta, el cómic es para contar una historia, o es un medio de entretenimiento, es un medio de opinión también, ¿no? Eso lo fue mucho más adelante igual. Más o menos, bueno, ya había cierto nivel de opinión en las historietas también. Pero bueno, cuestión económica, se tuvieron que estar separando, y Kirby empieza a trabajar en lo que luego sería Marvel. Él ya había estado trabajando un tiempo en la época en la que habían hecho Capitán América, pero bueno, esta apertura y esta cuestión de enrolamiento no fue muy fructífera, ¿no? En su momento, pero bueno, vuelve a esta editorial. Una editorial que estaba complicada, la verdad es esa, estaba complicada. Generalmente tenía 3 grandes líneas que básicamente son las que se había movido previamente Jack Kirby, que es historia de monstruos, westerns y romances. Y él trabajaba en todas, estaba en todas. Es ahí donde empieza a trabajar con Stan Lee. Y el problema es que al principio no se llevaba muy bien o no se podían entender. Pero llegaron a una especie de metodología de trabajo bastante interesante, que luego se conoció como la metodología Marvel, en donde se propone que el dibujante no arranque desde un guión terminado, sino que la idea de la historia sea discutida entre el guionista y el dibujante, y que el dibujante vaya haciendo su trabajo y luego el texto completado posteriormente. Cosa que permitía agilizar los tiempos de entrega, que era importante en esa época, mucho más, porque consideren que esto era todavía más a mano. Tipo, estamos hablando del año 1940, 1950, 1960. Estamos ahora ubicados en 1961,
que es donde aparece este primer número de los Cuatro Fantásticos, que básicamente no sabían si iba a funcionar, pero como tuvo muy buena recepción, siguieron y terminaron no solamente cerrando a esta editorial, sino convirtiéndola en Marvel, con un montón de personajes que empezaron a surgir a partir de estos, como por ejemplo Thor, Iron Man, Hulk, Galactus, Silver Surfer, un montón de personajes que, si bien estaba Stan Lee en el medio, porque Stan Lee parece que proporcionaba alguna idea o la idea, pero que Kirby es la que le daba la forma, y acá es donde empieza toda la discusión, ¿no? Como quién tenía la posta, Jack Kirby o Stan Lee. Esto, tuvimos ese debate muy breve, bueno, en el especial que hicimos en el fallecimiento de Stan Lee. ¿Por qué? Porque Stan Lee tenía su margen creativo y es como que daba el puntapié de la idea. Pero después el que la agarraba y convertía esos monstruos que decía Stan Lee en héroes era Jack Kirby, con sus dibujos. Pero no solamente por los dibujos. Esta metodología de la metodología Marvel implicaba que el dibujante tuviese mucho poder de decisión y que debía estar totalmente capacitado para ser guionista, que también es lo que era Kirby. A partir de ahí, que ya venía en una cuestión ascendente del trabajo de Kirby, se mantuvo de forma ascendente durante un montón de años. Piense que él profesionalmente arranca en el 30, su primer gran personaje junto con Simon es el 1940 con el Capitán América. Un breve paso por lo que sería en su momento DC, que aportó un cómic conocido como los Challengers of the Unknown, que, vale la redundancia, es como que de ahí tomó su idea para el otro grupo que tenía Marvel, que venía un poquito de la mano para competir con la Liga de Justicia, que eran los Avengers. Y un par de cosas que hizo Jack Kirby en el medio. Mirá, ya dijimos, los Cuatro Fantásticos, Thor, Hulk, participó en el diseño de Iron Man, los X-Men, Silver Surfer, Black Panther, los inicios de Black Panther. Cómic que luego retornaría, pero ¿qué pasa en el medio? Jack Kirby es un tipo que le gustaba dibujar, le gustaba trabajar, pero también tenía una familia. Sentía, y vamos a decirlo en criollo, que en Marvel lo estaban cagando. Que básicamente la importancia se la daban a Stan Lee. Y que él merecía también estar a la par, porque, perfecto, Jack Kirby tal vez no podría haber engendrado solo los personajes que hizo junto con Stan Lee, pero si Jack Kirby, Stan Lee no tenía cómo poronga hacerlos. Así básicamente se lo digo. Así directamente. ¿Qué pasa? Empieza a pelear con la gente, en verdad, empieza a discutir con la gerencia de Marvel, cuestión que por cuestiones comerciales deja de trabajar en Marvel y se va a trabajar a la competencia que es, en ese momento ya era DC Comics. Pero lamentablemente no llegó a algo muy copado. ¿Por qué? Porque en verdad descubrió que iba a tener los mismos conflictos que en Marvel. Cuestión de que las regalías no eran las adecuadas, de que todos sus trabajos eran de la editorial. Se empezó a topar con un montón de problemas que con el correr de los años fueron cambiando. Muchos de los dibujantes, guionistas, personas que se dedican a los cómics hoy en día, disfrutan que por lo menos Jack Kirby pudo ver cómo evolucionó el mercado, donde él ya exigía cosas que hoy en día son más normales. En su momento no era normal que le dieran los derechos
o los originales de sus propios dibujos a los dibujantes o guionistas. Él empezó a pelear por eso, a tratar de ganar su lugar con eso. En DC, si bien hizo un par de cómics muy interesantes, no le fue tan bien como en Marvel, hizo The New Gods, idea que luego reflotaría para más adelante, introduciendo tal vez al universo de DC un personaje muy importante, era Darkseid. Básicamente él hizo Darkseid, que luego Marvel lo tomaría copiándolo en Thanos, pero bueno, esa es otra historia. Vuelve a Marvel teniendo un poquito más de renombre, pero bueno, no estando muy cómodo con cuestiones salariales, pero bueno, un poquito mejor estaba. Hace Los Eternos, la película que hoy está en estreno. Retoma Black Panther, sigue haciendo un unitario sobre Silver Surfer, y así va sumando ciertas historietas hasta que, bueno, decide a mediados de los 80 salirse de ya la industria más pesada, no muy conforme con su desarrollo económico, si bien no le iba mal, porque laburaba un montón, básicamente no le iba mal porque se rompía el culo laburando, y posteriormente se termina, bueno, retirando en el 87, en esos 7 años, entre los que deja Marvel y se termina retirando profesionalmente del dibujo, apoya mucho a los dibujantes más under, guionistas más under, hace pequeñas editoriales, apoya bastante lo que es el desarrollo de lo que es la cultura del cómic. Fallece en 1994, dejando un legado inspirador para un montón de personas. Desde su forma de trabajar, desde su humildad, era muy común que él recibiese a personas en su casa, o sea, un montón de personas que querían dedicarse a los cómics, chicos del barrio, así, iban a la casa de Jack Kirby para hablar con él, y él lo recibía mientras dibujaba. Imagínate, vos estás en tu casa y digo, che, me voy a tocar unos mates con Jack. Y el chabón ahí tirando magia, tranquilo, tomando un mate con vos, hablando de la vida, mientras hacía esas maravillosas cosas que hacía. Hoy el especial fue de Jack Kirby. Hay mucho que hablar de Jack Kirby, la verdad que es un personaje muy importante. Tenemos un montón de cosas gracias a él, no solamente por su talento, sino por su humildad. Hay muchas personas que se acercaron a la industria por él, que fueron fanáticos de él, que al principio tal vez no lo entendían, pero que después vieron toda su obra y dijeron, pará, este va con algo. Les recomiendo, si esto les interesó, hay un documental, está en YouTube, que es Storyteller, la vida de Jack Kirby, donde participan personajes como Neil Adams, como John Romita Jr., como Tim Sale, personas realmente importantes en lo que fueron los 90s y que representaron una nueva ola. Esto fue el especial de Jack Kirby. Era mucho, traté de resumirlo lo más posible, espero que se haya entendido. Y nos vamos con un covercito de Caius, porque me pintó poner Caius. Así que, covercito de Caius para terminar este bloque. Gracias, Jack, por todo.